Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenido al módulo de manejo eficiente de pasturas para sistemas bovinos del trópico alto colombiano. Y especialmente, pues todos son excelentes los módulos, pero nosotros vamos a hablar de establecimiento de praderas. El establecimiento de pradera, vamos a hablar de los siguientes temas. De introducción, un objetivo, mecanización de suelo, tipo de implementos, enmiendas, fertilización, siempre de especie forrajera, cuál es la que mejor nos conviene, ¿cierto? El seguimiento que le debemos hacer a la pradera, ¿sí? Y generalmente y los resultados, hay que evaluar los resultados y el impacto que hay que tener. Entonces, una de las partes clave en un sistema de producción es manejar la pradera como un cultivo, ¿cierto? Ya que con el manejo vamos a incrementar la calidad, la cantidad y la calidad de pasto, ¿cierto? Otro, digamos, de las ventajas de intervenir en una pradera es disminuir costos, conservar suelos y, y mitigar el impacto ambiental. ¿Cómo se puede lograr? Con el tipo de maquinaria que tenemos en la región, con recomendaciones, ¿cierto? Con clave, una cosa muy clara, la fertilización, las enmiendas y tener en cuenta el clima, la región y el seguimiento que hacemos. Pues establecer una pradera, la gran ventaja que cuando nosotros empezamos es mejorar la calidad, ¿cierto? Y por ende la producción de forraje, ¿cierto? Entonces evaluamos la pradera como cuáles son los ingresos económicos que debemos manejar, ¿cierto? Y que sea muy homogénea. Cuando se establece una pradera, evaluamos de acuerdo con la cantidad de forraje que necesitan los animales por año. Eso es clave, ¿cierto? Y dentro de la planificación de finca, pues hay que mirar eso, cuántos animales tenemos, cuántos forrajes vamos a trabajar o necesitamos para la disponibilidad de los animales, ¿cierto? Teniendo en cuenta el riego o las lluvias permanentes en la zona, ¿cierto? Y el presupuesto de alimentación en el plan de finca. ¿Dónde debemos establecer una pradera? Pues nos aseguramos que tenga muy buena producción de materia seca, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de forraje que voy a establecer que requiere? El lote que requeremos mejorar, por ejemplo, cuánta materia seca necesitamos, que se requiere que tenga una buena producción y algo que vamos a evaluar es tipo de suelo, la compactación del suelo, que no esté el suelo acolchonado, que no esté, digamos, ya en aras de que hay que trabajar, hay que empezar a establecer para tener un buen rendimiento, ¿cierto? También dentro de la pradera debemos tener o hay que planificar que sea de fácil acceso para los animales, ¿cierto? Y por ende la maquinaria, que es importante, que si podemos entrar maquinaria, qué tipo de maquinaria, ¿cierto? Para tener en cuenta. Clave en una pradera, evitar suelos pendientes más del 5%, ¿cierto? Como, además de eso, tener en cuenta la protección de páramos, que es importante y que cada vez estamos acabando con, digamos, y estamos interviniendo los páramos y estamos, digamos, que por ganarnos unas o por establecimiento de ciertos pastos, podemos estar afectando el páramo, ¿cierto? Y las cuencas de agua, ¿cierto? Tampoco debemos trabajar en bosques nativos o zonas inundables. La ventaja de establecer una pradera, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Pues mucho más comida, ¿cierto? De mejor calidad, eh, más resistencia, digamos, a lo que estamos trabajando, al suelo, que sí. Entonces, con la
la ventaja de establecer, entonces tratar de mitigar eso y más ingresos, ¿cierto? Y si tenemos ganancia, pues con mayor producción de, pues que repercute en la parte productiva del hato. ¿Cuál es el objetivo? Es lograr una pradera que crezca, que sea homogénea, productiva, duradera en zonas lecheras del trópico alto colombiano. Entonces, primero que todo, pues debemos considerar o seleccionar el lote, ¿cierto? Y que el lote tenga agua para los animales, ¿sí? Que sea de fácil acceso, de maquinaria de los mismos animales, realizar drenajes en zonas indudables si es el caso, mirar la pendiente del suelo que es clave, no tocar ni realizar trabajos en zonas de reserva o conservación de las mismas, y la posibilidad de aplicar riego y adicionalmente pues cercar el lote, que es lo que recomienda, ¿no? Mientras está listo para ser cosechado. Pero inicialmente antes o parte de hacer un establecimiento de suelo, de pradera, perdón, lo otro es que debemos tomar una muestra de suelo, ¿cierto? ¿Cuántas muestras hay que tomar por hectárea, ¿cierto? ¿A qué profundidad? ¿Sí? La calidad del embalaje o el empacaje de la muestra, ¿cierto? Nosotros recomendamos en las muestras de suelo, pues tomarlo en zigzag, ¿cierto? Y generalmente se recomienda tomar 20 submuestras, de las cuales por hectárea se selecciona una muestra representativa para enviar al laboratorio. Entonces es clave las muestras que vamos a tomar. También hay que tener en cuenta el tipo de suelo, ¿cierto? La homogeneidad de la pradera. Digamos que todo es clave para tener en cuenta antes de empezar a tomar una muestra y enviar al laboratorio, y tratar de que todas las partes de la hectárea del suelo que vayan dentro de la muestra que lleva el laboratorio. Otra de las, digamos, de los controles que debemos hacer o al inicio de la pradera es el control de albences, ¿cierto? Se depende del cultivo que vaya a establecer, ¿cierto? En caso tal, digamos que es un suelo que se va a intervenir, debemos primero que todo hacer un cultivo de transición, bien sea de papa, de avena, de maíz, zanahoria, ¿sí? Antes de sembrar el pasto. ¿Con qué fin? Con el fin de descompactar el suelo, ¿cierto? Que nos quede algo digamos, de fertilización en caso tal, y el control químico. Mirar que cuando uno empieza a hacer un establecimiento, empiezan a hacer otras poconón de semillas de algunas arbences que han estado, digamos, que han estado ahí. Tan pronto nosotros hagamos un establecimiento, una renovación, empieza a salir ese rebrote. Entonces sí es clave antes de hacer el cultivo para establecer el ryegrass, debemos hacer un cultivo, o recomendamos hacer un cultivo de avena, de maíz, en aras de mirar qué otras arbences nos pueden estar compitiendo en el momento del establecimiento del ryegrass. En la mecanización del suelo, pues es clave que se facilite o se reduce el trabajo pesado, ¿cierto? En mejora la productividad de los cultivos. Aquí nosotros en algunos casos nos tenemos en cuenta cuando empezamos a hacer el establecimiento, pues no miramos cuál es el tractor, ¿sí? Si es la fuerza que tiene el tractor para hacer el establecimiento, digamos, de ese suelo que está compactado, si es igual el instrumento que vamos a utilizar. A veces cuando nosotros empezamos a hacer el establecimiento, pues nos toca, no hemos hecho una planificación, digamos, y nos toca digamos, el que está en la zona que de pronto no es ideal. Entonces es clave el instrumento que vamos a utilizar en aras de hacer una mejora eficiente digamos, en el establecimiento de la misma pradera.
Lo de enmienda es importante, pero antes de las enmiendas, pues por eso es importante el análisis de suelo. El análisis de suelo pues nos da, cierto, nos da una visión de tanto las mejoras físicas o las propiedades que tiene el suelo, tanto físicas como químicas o biológicas, y que pueden estar aumentando la fertilidad del suelo, ¿cierto? Y lo podemos hacer de dos maneras. Uno, con la parte orgánica, ¿cierto? Que es evaluar o, o, o utilizar compost, residuos de cosecha, o puede ser subproductos también de las mismas, que nos puede de una u otra manera hacer mejoramiento, digamos, para descompactar, para la parte de enmienda del suelo. En caso de los inorgánicos, como son los químicos de mina, ¿cierto? Que de cuál son, se utilizan el cal, el yeso, la ceniza, que hacen la misma función. Entonces habrá que tener en cuenta si es clave, si no conseguimos, digamos, la parte orgánica, compost, residuos, pues de una u otra manera, entonces debemos utilizar lo que está disponible en la parte orgánica o productos de mina, como es el yeso y la cal. La fertilización del suelo es bien importante, ¿cierto? Y de ahí depende de todo, que es la capacidad en que se tiene el terreno para favorecer el crecimiento de las plantas y aumentar el rendimiento del cultivo, ¿cierto? Entonces, veníamos en la anterior diapositiva, que tenemos dos formas químicas, que son de origen mineral, que son incorporadas al suelo para mayor rendimiento del cultivo, ¿cierto? Y la parte orgánica, pues nos aporta mayor temperatura al suelo, que favorece la formación y el desarrollo de raíces, aumentando la multiplicación y producción de plantas. Entonces, en la preparación del terreno, pues hay que tener en cuenta cuál es la maquinaria que está disponible, que está en la zona, ¿cierto? La profundización, que debe ser máximo aquí entre 15 y 20 centímetros para conservación de suelo, ¿sí o no? Dejar el suelo suelto y nivelado, eso es clave, que utilizamos esos equipos para tratar de hacer una buena preparación del suelo, ¿cierto? Otras que debemos trabajar en suelo en condiciones adecuadas, no hacerlo cuando esté ni muy seco, porque está totalmente compacto, o muy mojado. Y tener muy pendiente la contra del pendiente del suelo, que es clave para cuando empezamos a hacer un establecimiento de la pradera. ¿Y cuáles son las especies que debemos sembrar? Generalmente debemos utilizar semillas que sean certificadas no más de un año, porque eso es clave. A veces, en algunas ocasiones, cuando uno se da cuenta, pues la semilla está vencida o hace rato se venció, y a veces digamos que no tenemos la precaución de mirar la fecha de certificación de la semilla, ¿cierto? O hace cuánto está lista para ser sembrada. Otro es calcular la cantidad de semillas. Eso es muy fácil, es una regla de 3 que podemos hacer por hectárea, y nos dice cuánto es la semilla que se debe utilizar. Otra parte clave es la profundización de la semilla, que debe ser máximo 7 veces el grueso de la semilla, ¿cierto? Si es trébol, si es avena, si es ryegrass, se debe sembrar 7 veces, o mínimo sembrar el doble de la profundidad de la semilla, ¿cierto? Esa semilla se debe ser tapada para que haya mejor proliferación de ella, ¿cierto? Eh, debemos a veces debemos tapar la semilla inmediatamente después de la riega, ¿cierto? De la regada de la semilla, y para que quede fácil, que haya mayor, digamos, concentración y aprovechamiento de la humedad que hay en el momento, pues se debe sembrar e inmediatamente tapar, ¿cierto? Y ya sea con rastra, sí, con ramas,
con cadenas, en fin, debemos, digamos, asegurar que la semilla quede bien tapada, ¿cierto? Y, y en caso tal que se pueda utilizar un rodillo o canecas para que sea, digamos, que haya una mayor eh, establecimiento o, o que la semilla que haya tenga mejor, mejor digamos, mejor mejor adaptación y enclaje al suelo. En caso tal que se presenten, digamos, calvas, ¿cierto? Al nacer, pues se recomienda hacer una intersiembra, ¿cierto? En esas partes después de los 30 días. Cuando el potrero se estableció, que si uno analice que quedaron ciertas partes descubiertas, pues debemos aprovechar y no más de 30 días debemos hacer la resiembra. Aquí hay una parte muy clave que es que casi nosotros no lo hacemos y es la consideración de suelo, ¿cierto? Cuando, cuando no hacemos o suelos, mejor, o suelos que se vienen trabajando de hace muchos años con equipos que no son los ideales, el suelo queda demasiadamente mullido, muy suelto, ¿cierto? Y se crean unas cámaras de aire. Esas cámaras de aire lo que hace es que la raíz no se anclaje, ¿cierto? Quedan cámaras de aire y la raíz queda, digamos, suelta, ¿cierto? Tan pronto pasan los animales, pues le queda fácil la arrancada de la planta completa. Entonces, ¿qué aseguramos? Eh, Mejor anclaje a la raíz, al suelo. Y con eso pues hay mejor rendimiento y adaptación y mejor dura, o dura un poco más de tiempo de la pradera en producción, ¿cierto? Porque lo contrario, pues esa práctica casi los productores no la hacen y digamos que generalmente los ryegrasses o bueno, o la semilla que establecemos dura menos porque no hay mayor anclaje al suelo por las cámaras de aire que han quedado ahí y de pronto no hemos o no se consigue digamos el cilindro o la compactación, entonces sí debemos hacer el esfuerzo y mirar digamos esas prácticas que es clave en la producción o en el establecimiento de una pradera. Cuando la pradera está establecida, nosotros debemos hacer o realizar un aforo, ¿cierto? Para saber qué cantidad de pasto se está produciendo por hectárea, ¿cierto? Cuánto pasto en la primer cosecha, que es lo que debemos tener en cuenta. Y algo muy clave, que es que en la pradera, si no hay la forma de cortar de corte y acarreo, pues utilizar otro tipo de animal que no sean las vacas de producción. Y se recomienda animales menores de 160 kilos. Entonces, clave, sí, o sea, pero idealmente lo que nosotros debemos hacer el corte y acarreo, o lo contrario, pues, como hemos hablado, pues animales muy livianos para tratar de que no arranquen el pasto que hemos establecido. Otra parte clave que debemos utilizar en el seguimiento de la pradera es entrar los animales en horas de la tarde cuando que haya consumo de alimentos, ¿cierto? Cuando que sea, digamos, después del rocío, pues esos animales son los que deben entrar al consumo, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, cortar con hoz, corte de acarreo y que no entren animales ni maquinaria cuando esté, digamos, que esté encharcado, ¿cierto? Que haya mayor, porque de lo contrario, pues empezamos a ver o a presentar compactación en el suelo. Los puntos claves para hacer un establecimiento de praderas, pues que haya una planificación. Eso es clave, la planificación que debemos tener. Con eso tenemos en cuenta la maquinaria que vamos a utilizar, dónde la utilizamos, qué maquinaria hay disponibles, ¿cierto? Para contratarla, para hacer el establecimiento,
Otro punto fundamental es la selección del lote. ¿Cuál es el lote que vamos a utilizar? Generalmente nosotros buscamos un lote que esté compactado, que no tenga pendientes mayores del 5%, si es el caso, porque de lo contrario, pues la pradera no va a durar tanto, ¿no? No es lo mismo utilizar suelos o utilizar forrajes en una pradera plana que en una heladera, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos establecimiento en ladera, pues digamos el anclaje o la cantidad de forraje por hectárea no es igual. Entonces es clave la pendiente del suelo. Otro punto clave es escoger los pastos a usar, ¿cierto? Si nosotros estamos en el trópico alto, pues cuál es el raigras, si es un raigras anual, si es un raigras perenne, si es un intermedio, si es un híbrido. Entonces digamos que ahí sí apoyarnos a los profesionales y mirar cuál es el pasto que voy a utilizar para su sistema de producción, ¿cierto? Y igualmente la maquinaria que vamos a utilizar que está disponible. Otro de los puntos clave es la preparación de suelo. Entonces hablábamos del equipo o los equipos que están disponibles, el renovador, si es de renovador de cuchilla recta, si es de cuchilla curva, si es el arado cincel. Digamos que eso sí hace parte del profesional que está ahí para tener en cuenta cuál es la maquinaria ideal. Encalar y fertilizar. Digamos que parte de las enmiendas y lo que más se ve en la zona y en el trópico alto es la encalada para que haya una buena aceptación de la semilla al suelo. Entonces miramos cuál es la cal, si es cal dolomita, si es cal agrícola, si es cal agrícola dolomita, perdón, cuál es la que voy a utilizar, cuál es la que le conviene más, y por eso es clave la utilización del análisis de suelo que le dice cuál es el tipo de cal, si es la agrícola. Entonces digamos con esa herramienta que vamos a utilizar con el análisis de suelo que nos dice específicamente, y ahí podemos estar hablando nosotros de una agricultura de precisión. Exactamente le colocamos al suelo lo que necesita y la cantidad de fertilización, qué cantidad, en qué tiempo y en qué horas del día debemos utilizar. Entonces por eso es clave la fertilización y las enmiendas que vamos a utilizar. Otro punto clave es la cantidad de semillas. ¿Cuántas semillas vamos a utilizar por hectárea? ¿Cierto? Si es raigras, generalmente cuando nosotros compramos una semilla, digamos, certificada, ¿cierto? Ahí nos dice qué cantidad de semilla usar por hectárea, ¿sí? Cuántos kilos, o si son raigrases, cuántas libras debemos utilizar por hectárea que viene en la lona o en el empaque. La siembra es clave, que hablamos de que la siembra no debería ser el mismo día que se riega la semilla, se tapa, ¿cierto? Y si es o si hay la forma digamos, de hacer consideración de suelo, pues hacerlo en el mismo momento. Con eso aprovechamos la humedad del suelo. Otro de los puntos claves, pues hablábamos del tapado y la preparación del suelo, que ya está, ¿cierto? O algo clave que no hemos hablado es el manejo de plagas, qué enfermedades, si es roya, si es chinche, ¿sí? Todo eso es importante tener en cuenta para cuando nosotros empezamos a evaluar una semilla, digamos, que se estableció dentro de la finca, qué calidad y cantidad. Y lo otro que hay que tener en cuenta son las enfermedades que nos pueden estar atacando. Entonces sí es clave para aprovechar, dado que hoy en día establecer establecer praderas con pastos mejorados es costoso. Tenemos aquí un costo de iniciación, cuánto
vale establecer sin hacer mediciones, con la sola establecimiento de por hectárea por hectárea de una semilla de ryegrass. Allí tenemos unos costos. Estos costos pues son, digamos que son muy recientes, ¿sí? Donde tenemos un análisis de suelo de 110.000 pesos, control de herbicidas 62.000 pesos, aplicación de un jornal para el control, maquinaria agrícola, tenemos 8 horas por hectárea, 480.000 pesos. Los ryegrasses, aquí pues hicimos una mezcla entre un ryegrass anual perenne, ¿cierto? La mezcla de trébol rojo blanco y los operarios que necesitamos en el momento de la siembra. El equipo que hablábamos, la consolidación del suelo que no está y que es clave tenerlo, 3 horas, 180.000 pesos. En caso tal, dependiendo del análisis de suelo, ¿cierto? Las enmiendas que hay que utilizar, cal, DAT, urea, magnesio, azufre, boro y cercas. Eso nos da un total de 3.035.524 pesos. Digamos que son recientes los análisis perdón, los anuales para el establecimiento de una pradera. Eso es el análisis del establecimiento inicial, sin contemplar, digamos, cuánto nos deja, sin sacar los costos, digamos, por desperdicio, por consumo. Es los costos iniciales de la pradera que la sacamos por hectárea. Pues básicamente eso era lo que les quería comentar. Estamos siempre disponibles y a aclarar ciertas inquietudes. Mil gracias y feliz tarde.